El espejo, un camino hacia esas cosas de todos los días que ponemos debajo de la alfombra, pero que en algún momento desempolvamos para conectarnos con lo más importante de nuestro ser. 9:11 de la mañana, muy buenos días. 10 grados la temperatura en Chajarí, 10 grados. Esto es El Espejo. Estamos hasta las 12 del mediodía. El espejo, con Claudia Cajías, todos los sábados de 9 a 12. Hace un par de sábados hablábamos con Sandra Míguez a raíz de un libro que recientemente ha publicado, que se llama Líbranos del Mal, en donde cuenta la historia, lo acontecido por dos monjas que estaban recluidas en un convento de carmelitas descalzas de Nogoyá. No eran las únicas que vivían en ese lugar, obviamente, pero sí son las que lograron escapar y las que denunciaron en su momento que habían sido torturadas física y psicológicamente. A raíz de esto, en la provincia hubo allanamientos, se hizo una denuncia, hubo allanamientos en el convento de Nogoyá, se secuestraron diferentes elementos, se abrió una causa judicial y finalmente la madre superiora, de apellido Toledo, fue condenada a 3 años y medio de prisión. Pasó unos años en la cárcel y actualmente está en un convento viviendo en Buenos Aires. Todo esto destapó un escándalo, obviamente, en la provincia, por lo que sucedía, ¿no? Puertas adentro, en un lugar que uno supone que debe ser de entrega a Dios, de una vida espiritual, de karma, de armonía, y que sucedan las cosas que relataba Sandra, que lo que Sandra relata es lo que están en los expedientes judiciales, ¿no? Y lo que ella contó acá. Es algo realmente inadmisible. Esta nota tuvo un montón de repercusiones y debo agradecer a una persona en particular, a Daniela Sanandrea, con la que estuvimos charlando mucho también sobre este tema. Y fue quien me incentivó de alguna manera a charlar no sobre el caso en particular, porque no quiero meterlo en ese berenjenal al padre Hugo, pero sí hablar cómo funcionan este tipo de instituciones de la iglesia, cómo funcionan los conventos de clausura, porque es algo muy delicado. Estamos hablando de gente que elige una reclusión perpetua. Pero ¿qué implica esto? ¿Se puede salir en el momento que uno decide dejar los hábitos? No sé si se dice así. ¿Se puede hacerlo libremente? Supongo que sí, ¿no? Estas monjas decían que, obviamente, cuando ellos ingresaron a la orden lo hicieron por propia voluntad, sin ningún tipo de presión, pero ignoraban absolutamente los tratos que iban a recibir. ¿Y por qué recibieron estas torturas? Porque ellas manifestaron que se querían ir. Ese era el tema. Entonces, esta es una de las cuestiones que quiero hablar con el padre Hugo Grimaud, ¿no? ¿Cómo funcionan estos lugares? ¿Cómo es la actualidad de la iglesia hoy? La revisión que seguramente habrá a raíz de un montón de cuestiones que van saliendo a la luz, porque como decía Sandra, la iglesia no solo tiene estas cosas malas que han salido a la luz en los últimos tiempos, tiene también muchas cosas buenas. Y hay que hablar de todo. Muy buenos días, padre Hugo. Muchas gracias por haberse venido especialmente desde San Jaime para esta nota. Sí, buen día, Claudia. Buen día a toda tu audiencia. Vos sabés que yo tengo los orígenes paternos en Nogoyá. Ajá. Las primas y primos de la familia Grimaud están en Nogoyá. Sí. Y muy cerquita de ese monasterio estuvieron en algún momento, es decir, una de mis primas justamente fue testigo de una causa de un milagro atribuida a Madre Maravilla de Jesús. Sí, ¿no? sí. Así que, viste, sí, cosas que están, es más, es decir, justamente cuando yo era curita joven, mandé... Perdón, Hugo, Madre Maravillas fue una carmelita descalza ya fallecida hace muchos años. Reformadora, sí. Una moderna reformadora de la disciplina de los
monasterios carmelitas, ¿no? Y te decía que una de mis primas fue testigo de eso, y yo tenía una hija espiritual de mis tiempos de joven cura, justamente en el monasterio de Nogoyá, y hace como 10 años atrás fui, cuando cumplió sus 25 años de consagración religiosa, fui a acompañarla en la acción de gracias. Pero fue nada más que una visita, la celebración de la misa y media vuelta, y me volví a donde tenía que estar. Es decir, entonces no conozco a fondo más que lo que todo el mundo conoce, un poco más, un poco menos, según las curiosidades que hemos tenido de leer todos aquellos datos y todo lo demás. Entonces, como yo te decía cuando acordábamos esta entrevista, no puedo hablar más de lo que se conoce, ¿no es cierto? Es decir, porque no lo sé, y entonces no voy a hablar de cosas que no sé, pero sí te proponía justamente hablar de la vida de clausura o la vida monástica en la iglesia, ¿no? Que es una realidad muy antigua en la iglesia. Mirá, esto de los monasterios es más o menos del 250, 300 de la era cristiana, con un gran monje, San Antonio Abad, conocido así, ¿no es cierto? Es decir, hay un montón de experiencias, visto algunas que eran de monjes solitarios que vivían en el desierto, otros que se fueron agrupando en comunidades a través de un maestro, unas veces conviviendo, otras veces, es decir, en un circuito donde el maestro iba como acompañando y tenían cierta vida comunitaria. Es decir, experiencias de búsquedas de todo esto. En definitiva, ¿no es cierto? Es decir, cuando se elige una vocación a la vida monástica, a la vida de clausura, ¿no es cierto? Es decir, lo primero que digo es un término de así, que hay que explicarlo. No son de reclusión, como algo que vos llevas un recluso preso, sino que es un gesto de libertad que se elige esta vocación, ¿no es cierto? Pero ¿cuáles son los motivos por los cuales... ¿Cuáles son los motivos con los que uno decide cortar con el mundo? Porque desde afuera, Hugo, ¿cómo lo veo yo? Quizás desde estando dentro de una comunidad religiosa uno no lo ve de esa manera, ¿no? Pero uno lo ve como un corte con el mundo, porque si hablamos, por ejemplo, de las carmelitas descalzas, ellas prácticamente no pueden tener contacto con su familia, a no ser en situaciones especiales. Cuando tienen en contacto con otra gente, yo estuve en Buenos Aires, en el lugar donde vivió Madre Maravillas, ¿no? Donde está la parroquia, la capillita. Sí, sí. Y sé cómo es el contacto con una carmelita. Uno no la ve cara a cara, ¿no? Cuando por algún motivo espiritual vos necesitas hablar con alguna de ellas, hay como una ventana, claro, una cosa que va girando y vos no le ves. Justamente, torno, sí, así se llama. Claro, vos no le ves, vos escuchás una voz nada más. Sí, sí. ¿No? No hay como un contacto así con el mundo. ¿Por qué elegir eso de, y ahí viene la palabra recluirse, aislarse del mundo? Porque... Bueno, a ver, decir, los motivos no son de fuga, ¿no? Sino un motivo de alguna razón más elevada, ¿no es cierto? Mira, ahí digo esto de fuga. San Agustín, en su gran libro La ciudad de Dios, ¿no es cierto? Dice que no podemos ser ciudadanos del cielo si somos fugitivos del mundo. Claro. ¿Viste? Si no me animo a meterme y hacerme cargo de las cosas que están, ¿no es cierto? Y parte de esto es lo que me pasa a mí, ¿no es cierto? Que muchas veces hacerme cargo de tanta cosa y no fugarle a nada me complica a veces la vida. Pero esto así concretamente lo digo con la libertad que hoy ya la edad me da. No, pero a ver, ¿cuáles son los motivos? Son fundamentalmente, para sintetizarlo, 3 motivos. A ver. ¿No es cierto? Es decir,
uno primero, buscar una perfección espiritual. ¿No es cierto? Y esta perfección espiritual, buscar un lugar, que no es un lugar, sino es una experiencia de relación profunda con Dios, ¿no es cierto? Y para esto, ¿no es cierto?, debo apartarme de las cosas que me preocupan habitualmente, que son las cosas del mundo, ¿no es cierto? Es decir, en definitiva, esos son los 3 motivos. Búsqueda de la perfección espiritual, pero no como autorreferencia, ¿no es cierto? Es decir, un perfeccionismo, ¿no es cierto?, filosófico, sino una experiencia de apertura espiritual al misterio de Dios, ¿no? Eso, ¿no es cierto? Entonces, esa búsqueda lo lleva a renunciar a algunas cosas del mundo. A algunas cosas del mundo, ¿no es cierto? ¿Se hace algún Permíteme que termine. En una experiencia, ¿no es cierto?, obviamente, de renuncias y de penitencias, ¿no es cierto? De renuncias a atractivos, a seducciones que nos ofrece el mundo, a la satisfacción, no de cosas malas simplemente, sino, ¿viste?, de la complacencia de nuestros propios afectos, sentimientos, gustos, todo eso, ¿no es cierto? En este sentido está lo penitencial, ¿no es cierto? Que lo llamamos ya no solamente penitencial, sino que es ascético. Pero Dios pide eso, esa renuncia. Bueno, te termino la idea y te contesto a esto, ¿no es cierto? Lo ascético, ¿qué quiere decir? No es solamente un desprenderse de cosas, sino que la ascesis es un ascenso. Es decir, yo para subir tengo que ir dejando algunas cosas, ¿no es cierto? Y esto es una subida hacia Dios. Tan es así que, es decir, la experiencia de San Juan de la Cruz, gran amigo de Teresa de Jesús, que es la fundadora de las Carmelitas o la gran reformadora de las Carmelitas Descalzas, justamente tiene la subida al Monte Carmelo, es decir, como una experiencia espiritual. Y Santa Teresa, en su libro Las Moradas, va diciendo cómo vamos pasando a distintos lugares o moradas, experiencias de este desprendimiento del mundo y de mis propias apetencias hacia un encuentro más pleno con Dios. ¿No es cierto? Esto, es decir, así, de esta manera, ¿no es cierto? La ascesis, y por eso está la penitencia, los renunciamientos. Claro, ese sería el fundamento. Exactamente. Pero, y vuelvo a lo mismo, Dios pide eso realmente. Si Dios nos puso en este mundo, si Dios nos puso en una familia que nos puede gustar, no nos puede gustar, puede ser buena, mala, qué sé yo. Si nos puso a vivir esta experiencia, supongamos que hay otra vida para los que para los que creen, ¿no? Nos pide ese renunciamiento a las cosas de este mundo. Bueno, vos sabés que justamente el Evangelio lo responde a eso, y el Evangelio es palabra de Jesús, ¿no es cierto? Cuando le preguntan acerca de algunas cosas, ¿no es cierto? Y dice, mirá, algunos son eunucos porque los hombres lo han hecho, ¿no es cierto? Y otros son eunucos por el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Unos son con el corazón dividido entre los afectos del mundo y la búsqueda de Dios, y otros renuncian a los afectos del mundo para poder dedicarse más plenamente a las cosas de Dios. Yo pienso, ¿no?, en aquellas personas, en aquellos religiosos también, que buscan a Dios en otras personas, en los que sufren, en los que necesitan ayuda, en los que necesitan contención, y le ponen el hombro a eso, ¿no? Justamente el domingo pasado, que celebrábamos en nuestra iglesia a Jesucristo, Rey del Universo, el Evangelio que escuchamos es exactamente lo que vos estás diciendo. En esa imagen del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25,
acerca del juicio final, dice que el Señor llamará a unos y a otros, ¿no es cierto? Y los separará como el pastor separa los cabritos de las ovejas, y a unos les dirá, vengan benditos de mi Padre, y a otros les dirá, aléjense malditos de mi Padre, porque tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve enfermo, estuve preso. ¿Y cuándo te vimos, Señor? Cada vez que lo hicieron con el más pequeño y mis hermanos, conmigo lo hicieron. ¿Visto? Claro. Ahí está esa dimensión. Sí. Y la otra dimensión también es válida. Sí, está bien. Sí, es válida, ¿no? Claro, capaz estoy pensando en qué es más meritorio. Y la verdad es que, ¿cómo lo digo? Con altura, ¿no? Ajá. Me parece mucho más meritorio el sacerdote, la religiosa, que le pone el cuerpo, el alma y que va a quienes realmente lo necesitan, y no hablo solo de necesidades materiales, sino de espirituales, ¿no? Y está al que se recluye y dice, bueno, me parece tan al cohete eso, pero no lo puedo entender yo porque evidentemente tengo otro corte, ¿no? Para ese al cohete tuyo, ¿no es cierto? A ver, justamente esta tarea de la caridad en el frente de batalla, si no está sostenida por estos que dedican su vida a la oración, al sacrificio, ¿no es cierto? A todo esto, no podríamos estar sosteniéndonos, porque acá tenemos que hablar de una realidad, ¿no es cierto? Que se llama la comunión de bienes. Es decir, que esto que los méritos que éste recoge, ¿no es cierto?, también me sirven al otro que los necesita, ¿no es cierto? Es decir, en ese sentido, es decir, casi siempre son el pulmón espiritual, los monasterios contemplativos, así se llaman, no sé, después digo alguna cosa más de eso, son como los pulmones de la iglesia en distintos lugares donde estamos ahí, ¿no es cierto? Porque se dedican exclusivamente a la oración, pero no es, por eso te dije, no en una búsqueda de autorreferencialidad, sino con una dimensión caritativa de sostener a los otros que están en el trabajo cotidiano, ¿no es cierto? Pero ¿y cómo lo sostienen? ¿Tienen contacto directo con esas personas mirá, para poder hablar? Por supuesto. Sí. Las carmelitas, ¿tienen contacto con otras congregaciones para poder hacer ese trabajo de sostén, por ejemplo? Es decir, en Dios no necesitamos decirle a quién le faltan algunas cosas. Dios lo conoce todo y va distribuyendo equitativamente los dones y las gracias, ¿no es cierto? Pero entonces no necesitaríamos a alguien que esté sosteniendo con la oración. Sí, pero por supuesto, sí, está sosteniéndonos con la oración, ¿viste? Entonces, en este sentido, ¿no es cierto?, es importante la vida también de oración, ¿viste? Por eso, y te termino con uno de los grandes maestros de la vida monacal, ¿no es cierto?, que es San Benito, que tan difundida está su devoción a través de la medalla, ¿no es cierto?, que digo una cosa así de paso, la medalla no es un fetiche, sino está, sí, también la oración, que es la que me previene de los males, ¿no es cierto?, que tiene un criptograma, es decir, metido por abajo, todas esas letras, ¿no es cierto?, dicen una oración. Pero San Benito tiene como, así como la quinta esencia de la propuesta de la vida en los monasterios, ¿sabes qué? Ora et labora. ¿Qué sería? ¿Ora y elabora? ¿O qué quiere decir? Ora et labora. Ajá. Reza y trabaja. Uh-huh. Y por eso mismo también los monjes y todos los monasterios trabajan con sus propias manos para el sostenimiento del monasterio y de cada una de las personas que están, y todavía, ¿no es cierto?, muchas veces para ayudar las necesidades materiales. Bueno, seguimos hablando ahora en breves instantes nada más. Hay mucho que quiero preguntarte.
por ahí parece que estoy en tu contra, pero no. Son cosas que quiero saber, dudas que por ahí muy bien, me si el planteo. público está esperando eso. Justamente. Si quiero saber, por ejemplo, si se hace algún tipo de estudio psicofísico a las personas porque sí, hay personas que pueden tener este espíritu de querer elevarse, todo esto que vos estás contando. Pero hay personas que capaz están buscando recluirse porque tienen otro tipo de problemas y que no sería justamente esta... Mira, te lo voy a contestar así. Dice, ningún cura fue al seminario y se hizo cura porque se peleó con alguna novia o tiene miedo de enfrentar la vida matrimonial. Entonces quédense tranquilitos que son, es decir, enteritamente curas. Ni tampoco eso que por ahí dice la gente que no, dice, a este lo han castrado. No, tiene todas las capacidades humanas y si no las tuviera y las tuviera a pleno y las desarrollara plenamente, te aseguro, no se aguanta esta vida, ¿no? Lo digo así porque esto están esperando que se... No, pero no estaba pensando no, locura. Pero digo tu público. ¿Listo? Y entonces, de esto es decir, a ver, hoy más que nunca, ¿no es cierto? Es muy estricto, ¿no es cierto? Lo que se llama el discernimiento vocacional. Ahora me lo contás porque eso da para hablar mucho. Ahora ya lo hablamos. Estamos dialogando con el padre Hugo Grimaud, actualmente radicado, desde hace varios años en realidad, radicado en San Jaime de la Frontera. Se ha venido especialmente para esta charla en esta mañana y le agradecemos profundamente. Tenemos un espejo donde queremos reflejar historias. Testimonios, vivencias, alegrías, tristezas, ansias, anécdotas. Tenemos un espejo que está esperando reflejarte a vos. Vení, refléjate en el espejo. Estamos compartiendo la mañana con el padre Hugo Grimaud, hablando de... El disparador fue los conventos de clausura, a raíz de este caso que hablábamos hace poquito, ocurrido en Nogoyá. En realidad hablábamos hace poquito, el caso ocurrió hace muchos años en Nogoyá, así es el tema. Y el padre Hugo nos explicaba, ¿no?, por ahí el perfil de aquellas personas que eligen una vida de reclusión, de meditación, de entrega a Dios a través de la búsqueda de la elevación, alejándose un poco de lo cotidiano. Uno puede estar de acuerdo o no, pero está bueno escuchar, ¿no?, cuáles son los fundamentos de la Iglesia. Y hablábamos también de las vocaciones. Yo le preguntaba si se hace algún perfil psicológico de las personas que eligen ingresar, ¿no?, a este tipo de órdenes. Él me respondió del lado de sacerdote. Dice, ningún sacerdote se hace sacerdote porque lo deja una novia. Bueno, claro, supongo que porque si es por una desilusión amorosa es algo que no se puede sostener en el tiempo, Hugo, ¿no? Exactamente. Es decir, a ver, todo lo que nosotros elijamos en la vida tiene que ser superador y tiene que ser hecho con madurez. Y en este sentido es en donde nosotros podemos decir esto, que cualquier vocación de un muchacho o una chica, ¿no es cierto?, que viene y plantea una inquietud vocacional, ¿no es cierto?, decimos nosotros, es decir, alguna inquietud de ser religiosa, ser religioso, sacerdote, ¿visto? Es decir, primero decir, hay que acompañarlo, ¿no es cierto?, con algo que yo lo decía ya hace mucho tiempo, cuando estaba en el seminario, y fue como una de las marcas de mi vocación sacerdotal. Primero que tiene que ser un hombre íntegro, ¿viste? Es decir, y en la integridad están todas las dimensiones de la persona, ¿no? Tiene que ser así, digamos, físicamente íntegro, ¿no es cierto? Tiene que también tener cierta salud, ¿no? También psicológicamente tiene que tener equilibrios, la madurez la va a ir adquiriendo, ¿no es cierto? Pero también tiene que tener, es decir, una capacidad
de relacionarse con los demás, claro, y todo lo demás, pero también tiene que tener una gran aspiración a la superación, a buscar algo siempre más y mejor, ¿no es cierto? Es decir, no solo para él, sino en esta búsqueda una dimensión social también, ¿viste? Es, a ver, mirando al hombre, ¿no es cierto? Al hombre naturaleza, ¿no es cierto? Después planteamos el tema de este hombre que ha sido también recibido como cristiano por la gracia del bautismo, ¿no es cierto? Que tiene algunas cosas que Dios le ha dado, ¿no es cierto? Que es la gracia de la adopción, es decir, que es hijo de Dios, y entonces también tiene que desarrollar esta perspectiva. Y en esta perspectiva tiene que ser un hombre de fe primero, ¿no es cierto? Un creyente. Después tiene que vivir una esperanza que lo lleve a un optimismo frente a la vida, frente a lo que hace, frente a los demás, una mirada positiva frente al mundo, ¿no es cierto? Sí, porque esto también es valioso para decir que no se recluye, sino que se anima a meterse. Es decir, y por supuesto, decir, una dimensión caritativa, es decir, una capacidad de amar que lo supera las propias satisfacciones. Y no solamente las satisfacciones que pueden ser así de la sexualidad o de la afectividad o de los sentimientos, sino decir, esta necesidad de amar a veces, que decimos, bueno, un amor de amistad, pero una amistad mucho más amplia, que podemos llamar una amistad social, es decir, que es amigo de todos, que se hace amigo de todos, que es capaz de compartir la vida con el otro. Está perfecto. Ahora, lo que yo no entiendo de la Iglesia Católica es por qué los sacerdotes o las religiosas no pueden tener su pareja, su familia, no pueden casarse. Quizás hay algunos que no desean, como hay personas que no desean casarse, que no son religiosos. Pero ¿por qué? Hay otras iglesias que sí, los pastores pueden tener su mujer, pueden tener su familia y no hay ningún problema. ¿Por qué cercenar esta parte? Es más, hasta me parece que habría muchos más sacerdotes y muchas más mujeres religiosas, monjas o como se llame, si pudieran tener una familia. Pues somos un todo, no podemos fragmentarnos y decir, bueno, no, esta parte mía ya no existe porque me tengo que entregar a Dios. Me parece que seríamos hasta más auténticos. Te quedaste en una expresión, y en este sentido te admito tu planteo, porque vos dijiste cercenar, y yo no te hablé nunca de cercenar. Nunca es parálisis en el amor, es capacidad de superar un amor y ofrecerlo más ampliamente. Pero Dios nos pide resignar un amor. Si uno se enamora de otra persona, ofrendárselo y decirle, no, yo no voy a estar con esta persona porque te ofrendo este amor a vos, pero Señor. Es que los que se enamoraron de una persona tienen que vivir, ¿no es cierto?, ese amor, y tienen que vivirlo como un regalo de Dios que los hizo capaces de amar concretamente a esa otra persona. Y por eso la Iglesia tiene el sacramento del matrimonio, que consagra el amor humano. ¿No es cierto? Es decir, no lo niega nunca. Es decir, pero hay algunos que Dios les ha dado la gracia de no tener, ¿no es cierto?, de no tener, para decirlo que se entienda, la necesidad de amar a alguien en concreto o la capacidad de renunciar a un amor concreto para poner una dimensión mucho más amplia en el amor. ¿Viste? Bueno. A ver, y te digo, decir, a ver, yo, decir,
Mirá, es decir, te lo puedo decir mi historia personal y te lo cuento. ¿Vos te crees que a mí no me temblaron las patas frente a alguna jurista? Y que muchas veces por ahí no puedo decir, digamos, no pienso que necesitaría en algún momento poder compartir algunas cosas. Y no estoy hablando de lo así más bajo nuestro, sino una dimensión. Y entonces esta capacidad de una amistad, de una amistad profunda, de un servicio brindado a los demás, esto también dimensiona este amor. Y te digo, bueno, pero no es lo mismo. Cuando vos te temblaron los pies, como decís, no era porque estabas necesitando una amistad profunda. Pero no más vale decir. Y bueno, pero ves que tuviste que resignar una parte importante. No resigné. A ver, no pudiste vivirlo. A ver, la otra cosa, es decir, no es que resignas, superas esto y entregas, pero no es por cuestiones de voluntarismo humano, sino es por gracia de Dios. Por eso lo primero que tenemos que decir, la vocación, el llamado es de Dios. Y cuando Dios llama, Dios da la gracia. Para eso para el servicio o para la misión que te llama. ¿Viste? Y entonces esta es la actitud creyente. ¿Viste? Esta es la actitud creyente. Y esta es también la esperanza de que vos sabés que si me llamó para esto, me va a dar la gracia. ¿Viste? Sí, es una cuestión del orden de las cuestiones espirituales, no psicológicas. Tengo un mensaje. A ver. Dice, para el tema actual, curas, monjas, etcétera, hemos escuchado decir algunos excuras, incluso homosexuales, que habían ingresado al seminario por considerar que antes de aceptar su condición era un lugar de protección ante el pecado de lo que estaban sintiendo. ¿No tendrá algo que ver esto con los abusos que llevan a cabo algunos sacerdotes? El planteo va con respeto y para saber qué opina el padre Hugo. Muy bien, le contesto a esa persona. A ver, evidentemente, si vos vas a correr una carrera que te exige una enorme preparación para poder llegar a la meta, sin descartar a los rengos, yo le tengo que decir, esta carrera no la podés correr. ¿Viste? Y entonces este es el primero, aquellos aspectos que cuando cortamos para la tanda, era lo que yo te dije, antes que ninguna cosa, es el discernimiento vocacional, que es ir viendo las razones por las cuales alguien puede ser un candidato a la vida religiosa en general, ¿no es cierto? No solo si tienen las condiciones psicológicas, ¿no es cierto? Por eso también están bien, sino también todas estas otras cuestiones que hoy se llaman las cuestiones de género, las percepciones que cada uno tiene de sí mismo, de su identidad, ¿no es cierto? Sí. Entonces, y esta es la primera parte, frente a algunos que creen que esto puede refugiarlos, ¿no es cierto? Y les aviso, no se meta ninguno de estos porque no es refugio. ¿No es cierto? Sí, pero comparto con esta oyente, lo fue. Vos fíjate que históricamente la mujer o te casabas o te ibas al convento. Sí, sí. O los hombres se iban a la guerra y la mujer ¿dónde quedaba? En el convento. Entonces era un lugar de reclusión. Todas estas cuestiones históricas están bien porque son circunstancias históricas. Yo me planteo hoy. Sí. Hoy. ¿No es cierto? En estas cuestiones que hay muchas más situaciones en aquellas, la sociedad marcaba mucho más la conducta de las personas. Hoy, en esta conquista de una libertad y de autodeterminación de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Hoy tenemos otras cuestiones para ver, ¿viste? Es decir,
Digo esto porque la autoridad de los padres a veces marcaba que tenía que ser el hijo. Sí, hoy sí. O un militar, otro sacerdote. Hoy un hijo se te planta y te dice, yo no quiero por más que vos lo quieras, ¿visto? Y a veces los papás sufren mucho, pero tienen que admitir a su hijo, ¿no es cierto?, lo que él decide, ¿no? También en estas cuestiones de las percepciones del género, ¿no? Sí. A ver, y entonces, esta es la primera parte. Ninguna congregación religiosa, ningún seminario, ni ninguna experiencia de comunidades religiosas va a ser refugio para aquel que no sea, es decir, que cree que el mundo lo rechaza, porque también acá va a seguir sufriendo estas mismas cosas. Y después, lo de los abusos, es una cuestión muchas veces sobredimensionada, ¿no es cierto? Así, digamos, sobredimensionada en el sentido de la propaganda, ¿no es cierto? Y yo me siento decir parte de estos que a veces recibimos el golpe, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? Si bien ha habido muchas situaciones abusivas, ¿no es cierto?, pero no es por la disciplina de la iglesia, sino es por la inconducta de estas personas, que muchas veces son situaciones de inmadurez y las peores son de dominación. Por eso yo te preguntaba si hay algún estudio psicológico, un perfil psicofísico, ¿no?, de las personas que están en cualquier orden religiosa. Vos me hablabas de un trabajo de discernimiento que me suena más a algo personal, pero a mí me parece que, y capaz lo hay y no lo estoy entendiendo, tendría que haber algo también más institucional. A ver. Mira, es decir, el discernimiento es también físico y psicofísico. Sí, ¿no es cierto? seguro. Sí, comparto. A ver, es decir, hoy más que ninguna vez no entra ningún candidato en los seminarios ni en las congregaciones religiosas si no tiene, ¿no es cierto?, algunos estudios psicológicos y psiquiátricos que digan que esto es más o menos, ¿no es cierto?, dentro de los parámetros de esta vocación, ¿no es cierto? Pero digo de estas cosas, sobre todo decir, fíjate vos, si digo, ninguna persona con cuestiones de bipolaridad, alguna psicopatía y estas cosas, no puede ser. Entonces, el mismo seminario, la misma iglesia se encarga de decirle, no, querido, hasta acá llegás, esto no es para vos, no podemos aceptarte. Habitualmente se tiene que hacer. En algunas veces no se hace. Y ahí nos pasan las cosas que nos pasan, ¿viste? Y tenemos que, como samaritanos, cargar también estas situaciones, ¿viste? Claro. Y ahí vuelvo a lo que pasó en Nogoyá, y por eso insisto tanto en el perfil psicológico, ¿no? Porque creo que en ninguna orden religiosa está estipulado esto de las torturas a una persona que decide irse, que dice, bueno, hasta acá llegué, yo me quiero retirar de la vida religiosa. Y estas dos monjas declararon y quedó probado que eran torturadas física y psicológicamente, y de la peor manera, metidas en celdas oscuras en donde perdían la noción del tiempo, hambreadas, alimentadas con agua y pan, con un fibrón atravesado en la boca y atado por atrás para que no puedan hablar. Bueno, todo eso son situaciones particulares. Bueno, pero ¿alguien evaluó? Una orden tan estricta como las carmelitas, es complicado estar al frente para no pasarse de la raya y no castigar. ¿Quién evalúa a las superioras? No digo ahora que ya hubo un juicio y demás. La iglesia puede meterse, puede decir, bueno, a ver, señora, hermana, ¿cómo está llevando adelante? Vamos a evaluarla, ¿cómo está haciendo? Mira, hay una sagrada congregación de la vida
vida religiosa en la iglesia, ¿no es cierto?, donde se informan, donde hay lo que podríamos llamar en el orden civil fiscales, ¿no es cierto?, que controlan dentro de lo que se puede ver, ¿no es cierto?, porque en el derecho canónico como en el derecho civil hay una expresión que dice in interni non iudicat ecclesiam, ¿viste? De las cosas internas la iglesia no juzga. A ver, no puede meterse... Debería. A ver, no puede meterse en mi conciencia. Digamos, a ver, ¿viste? Es decir, yo puedo aparentar una cosa y ser otra. Claro, ¿no es cierto? sí. Y viste decir, a ver, mis intenciones secretas no se juzgan, porque yo no las expreso. Exacto, bueno, pero si estás al frente de un convento, tiene que haber un control de parte de la iglesia a ver qué es lo que está pasando adentro. Más cuando los integrantes de esa comunidad no pueden tener contacto con otras personas. Entonces, alguien tiene que controlar a ver cómo están. Se controla. Pero acá no se controló, evidentemente. Bueno, eso es una cuestión que sucedió, que no hubo, ¿no es cierto?, el control, no hubo, a decir, esto que tendría que haber habido, no tanto en las acciones delictivas que se cometieron en el convento, sino y especialmente, ¿no es cierto?, un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces yo no tengo que elegir el ciego, ¿no es cierto?, para que guíe, porque va a llevar a todos a caer en el pozo. Entonces, lo mal no está en los hechos que sucedieron, sino en la elección de quién iba a conducir ese monasterio. Exacto. ¿Viste? Sí, entonces, ahí también hay cuestiones de las que hay responsabilidades de la iglesia y de otras cuestiones más que habría que haber visto, ¿no es cierto?, de la misma orden religiosa. Y todas estas cosas que pasan, ¿no? Este caso, el caso de los abusos, abusos sexuales y demás, provocan que la iglesia haga una seria revisión, mea culpa, digamos, mira, muchachos, tenemos que cambiar esto, qué nos está pasando, qué tenemos que ajustar, como mirarse por dentro, porque si no, ¿sabes qué? Seguimos hablando de la vida espiritual, de la elevación, de todo eso, pero no bajamos a lo terrenal, no bajamos a lo que nos está pasando, no bajamos al día a día. Y yo respeto eso, pero estas cosas que tienen que ver con lo cotidiano y con gente que sufre, digo, bueno, pero esto vos sabés es inadmisible. A ver, vos sabés que te voy a decir así. Dos cosas. Una, el Papa Francisco tiene, metido en la cabeza y la decisión de blanquear todas estas cuestiones. Pero evidentemente hay otras cuestiones que, ¿viste?, que se oponen. ¿Viste? A veces las segundas y terceras líneas del poder, ¿viste?, están, ¿viste?, decir, y sostienen. Vos sabés el escándalo que hubo en Estados Unidos con el tema de los abusos. Y hay varios obispos destituidos del gobierno de su diócesis por estas situaciones. Acá en Argentina también hubo algunos destituidos. ¿Viste? Es más. Claro, pero hay curas que fueron procesados por esto y que siguen siendo curas. Que no vamos a distinguir una cuestión, ¿viste? A ver, sí, de esto. A ver, una cuestión es esta. A ver, la iglesia puede quitarle el ministerio público al sacerdote, que no ejerza el ministerio público. Pero desde nuestra doctrina, nosotros decimos que hay 3 sacramentos que imprimen carácter, es decir, algo que es indeleble, que una vez que se puso, está. Primer sacramento, el bautismo. Por más que renieguen, pataleen, se cambien de todo, que se vayan con quien fuere, seguirán siendo
cristianos porque tienen la marca del bautismo. Segunda marca del bautismo, de carácter sacramental, la confirmación. Somos confirmados para ser testigos de Cristo. Y el tercero de los sacramentos que nos imprime carácter son estas manitos. Las del sacerdote, que fueron ungidas con el crisma. Entonces tú eres sacerdote para siempre. Es decir, el carácter sacramental no lo pierde. Pierde el ejercicio. Ahora, claro, Hugo, no es un ataque. O sea, es el interlocutor que tengo enfrente y es la persona en la que yo deposito mis dudas. Ajá. Las dudas que me van surgiendo sobre todo esto. Ajá. Pero no es contra vos, por favor, no lo tomes de esa manera. Yo digo, una persona, un sacerdote que abusó, vamos a suponer también que esta persona mató, pero ya con el abuso sexual ya es más que suficiente. Sí. Lógicamente, yo puedo creer que esa persona sigue siendo un instrumento de Dios. Es que eso es lo que la Iglesia le quita, que sea instrumento de Dios. Claro, por eso le quita el ejercicio. Bueno, está bien, le quita el ejercicio. ¿Y el Padre Gracia le quitó el ejercicio? El Padre Gracia está a decir, digamos, está con reducción. ¿Sí? No se lo quitan. Sí, ¿Y qué es reducción? A ver, una cosa es la reducción al estado laical, ¿viste? Se le quitan el ejercicio de los ministerios. Y otra cosa es cuando la Iglesia le impone que no celebre ninguno de los sacramentos ni ninguna acción sagrada porque está suspendido. Y Gracia está suspendido. Suspendido, o sea que en algún momento se puede levantar la suspensión. No es que le retiraron. No. Bueno, tengo varios mensajes de oyentes. A ver, discúlpame que acá los tengo que buscar. Bueno, alguien me dice, discrepo de lo que dice el padre. Muy por arriba, me parece que no hay control en la Iglesia. Después otro oyente dice, no sé si hay o no hay. No estoy de acuerdo con lo que dice el sacerdote de que está sobrevaluado el tema del abuso, ¿no? Ni siquiera en las instituciones infantiles hay control, o en las instituciones como la policía, bueno, ya habla de otras, ¿no? Y pienso igual que él, los curas que hacen violaciones o abusos no lo hacen por curas, lo harían aunque tuvieran otras profesiones u oficios. Sucede en todos los ámbitos, dice este oyente. Y alguien opina que la Iglesia, que es la institución más grande del planeta, tendría que profesionalizarse un poco más, ¿no? A ver, otro mensaje también dice, creo que gastan demasiado tiempo defendiendo estas cosas. Habría que decir, sí, es obvio que esta persona violó y lo que se merece es lo peor. Bueno, más o menos hice un resumen de algunos de los mensajes que plantean los oyentes en relación a lo que estamos hablando. Las discrepancias pueden estar. Uh-huh. A ver, las discrepancias pueden ser en el obrar. Sí. Pero si vos querés seguir siendo cristiano, no tenés que discrepar en las verdades de la fe. Primera cosa. ¿No es cierto? Segunda cosa, decir, a ver, yo dije sobrevaluados en el sentido de la propaganda, de lo que se dice tantas veces. Yo me pregunto, ¿viste? Sería para este oyente y muchos otros que por ahí pueden pensar igual. A ver, la tarea de tantos sacerdotes que están metidos de patas y manos en el servicio a los demás. ¿Cuándo sale así una noticia, para decir de esta manera? ¿Cuándo son noticias? En cambio, cuando hay uno que mete la pata,
se hace noticia. No, yo no estoy tan de acuerdo, Hugo, porque yo recuerdo, por ejemplo, ¿no? Sacerdotes que fueron noticia y que hemos hecho un montón de notas cuando estaban haciendo cosas muy buenas. Cuando vos estabas en el impenetrable chaqueño, Sí. por ejemplo. Cuando el padre Petelín, con todos los trabajos que ha hecho, su misión en África, un montón de cuestiones y Sí. un montón de sacerdotes que tenemos como referentes y que respetamos. El padre Marcelo, por hablar de los que tenemos acá nomás. Sí, pero digo, y son noticia por cosas buenas. Pero digo, decir que a ver, yo también decir, me dimensiono más ampliamente, ¿ves? Decir, digo, salen más cosas las malas de la iglesia que las buenas, ¿no es cierto? Entonces en eso también hay, ¿viste? Decir, en eso digo la sobredimensión, pero no voy a polemizar por esto. Mira, yo trato de hacer todos los días lo mejor que puedo y el mayor bien que lo puedo hacer. Después, ¿viste? Decir, si hay más, si hay menos, de propaganda o no, de verdad que yo no espero ningún aplauso de este mundo. No, pero es que, insisto, esto no es contra vos. Yo creo que pero digo, ¿desde dónde tenemos que mirar estas cosas? Yo no espero ningún aplauso de este mundo. Yo sé que una violación o un abuso es una violación o un abuso se produzca en la iglesia, se produzca en una institución educativa, en la policía, en la calle, y siempre es noticia. Bueno, sí. No solo cuando ocurre en la iglesia. Pero por eso digo, es decir, ahí, ¿quién tiene que actuar? La iglesia sobre su miembro. Pero también tiene que actuar la justicia sobre justicia civil sobre el delito. Sí, totalmente de acuerdo. Y en esto, en un tiempo quizás se tapaban algunas cosas. Hoy, cada uno tiene que hacerse cargo de lo que obra. La vida es un espejo, una forma muy particular de conectarnos con nosotros mismos. El Espejo, los sábados a las 9 de la mañana, conduce Claudia Cajías. Volado realmente el tiempo de la nota, pero nos queda todavía un ratito con el padre Hugo Grimó. Tengo mensajes para compartir. Una aclaración de un oyente que hoy escribía y dice: solo para aclarar por qué se entendió al revés. Estoy de acuerdo con que los medios se exponen mucho más por ser un cura y les termina cayendo como institución, pero también hace ruido cuando la pena no es, la esperada. En fin, lo apoyo en lo que dice, pero no me simpatiza que traten tan fuerte de dar explicaciones que solo ellos entienden, dice este oyente. Tengo otro mensaje. Vivi escribe en la fanpage: generalmente en la sociedad se hace foco en lo negativo. No estamos acostumbrados a decir lo positivo. Como sociedad hay mucho por cambiar, y con respecto a la iglesia, creo necesita una reforma acorde a los tiempos que estamos viviendo, con los pies en la tierra, acompañando esta realidad. Bueno, te comparto los mensajes. No sé si quieres agregar algo a esto, Hugo. No terminé de entender de la primera aclaración, lo último, pero no importa, ¿no es cierto? Es decir, a ver. Que compartía con vos que se sobredimensiona mucho más cuando estos hechos ocurren en la iglesia. Y que, bueno, que no le simpatiza cuando se trata de justificar de alguna manera. Sí, he visto decir, de hecho, hay ciertas cosas que como se disimulan un poco también, ¿viste? Y, a ver, de los pies en la tierra, ¿viste? Decir, de la iglesia, creo que... Esto es en relación al segundo mensaje, al de Vivi, cuando ella dice con los pies en la tierra, acompañando esta realidad. Es decir, a ver, los pies en la tierra no es solamente un ayornamiento a los criterios del mundo, ¿no? Y digo, capaz que esto es lo elevado que yo uso, algunas expresiones que no están entendiendo todos, ¿no es cierto? Este ayornamiento a las cosas del mundo no es esto lo que lo hace más los pies en la tierra. Cuando hay un mayor compromiso
con el bien de las personas, ¿no es cierto? Y donde se hace una propuesta de transformaciones, de cambios, de conversión, ¿no es cierto? Y creo que en esto hay una fuerte propuesta, y digo así para decirlo desde la Iglesia, no quiero decir Iglesia Universal para que no se confunda, ¿no es cierto? Esto es desde la Iglesia. En este tiempo estamos viviendo un tiempo de lo que se llama el sínodo, que es una gran reunión de la Iglesia en donde se van como reviendo las cosas y se van proponiendo para estos tiempos. Pero el hecho de rever no es para irnos adaptando a las nuevas circunstancias en el sentido de tomar sus criterios, sino de poder ser más fieles al Evangelio para ofrecerle al hombre una respuesta más cabal a estas situaciones que le toca vivir. Vos lo que me estás diciendo es que la Iglesia no reformaría su esencia. Es que la esencia no le corresponde a la Iglesia. La esencia es el mensaje revelado del Evangelio. Y eso no nos pertenece a nosotros. Pero sí las estructuras, las modalidades, las cosas, viste, hasta las disciplinas puede llegar ahí. Sí, a ver si logro expresarlo claramente. A mí se me plantea realmente una disyuntiva muy fuerte cuando ustedes como Iglesia toman lo que es hay una parte que toman como palabra divina, palabra de Dios, los evangelios. Todo lo que está en la Biblia. Sí. Pero sabemos que cada religión, cada cultura crea sus propios mitos para explicar lo que no se puede explicar, para explicar la realidad. La Iglesia toma la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿de dónde? De los evangelios. ¿Voy bien hasta ahí? De la Biblia en general. De la Biblia. Ajá. Del Antiguo y del Nuevo Testamento. Del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ajá. El Nuevo Testamento está compuesto por justamente los dichos y los hechos de Jesús. Sí, pero escrito por los apóstoles 200, 300 años después. No, los evangelios, todos los más viejos, tienen 30 años después de la muerte de Jesús. 30 años, ajá. Bueno, además de eso, de que que tenemos que creer que fue inspiración divina y que... Es que lo creemos. Bueno, sí, pero hay evangelios que se consideran apócrifos y que fueron dejados de lado y descartados, y a veces por conveniencia de la Iglesia Católica también, ¿no? Entonces, yo voy a esto. Hay cosas que ustedes dicen que es la palabra de vida divina, pero hay un montón de cuestiones que es claro que es creación de los hombres, que no es palabra divina. Como por ejemplo, ¿no? Que una persona, y yo conozco, hay gente que no le importa, hay gente que le afecta mucho, gente que por ahí se ha divorciado, tiene una nueva pareja, sí, quiere comulgar y no puede. Yo no creo, sinceramente, que Dios o que Jesús le prohíba la comunión a una persona que sea divorciado, que sea separado y que tiene una nueva pareja. Yo no creo realmente que para Dios o para Jesús sea necesario que los sacerdotes no puedan tener su propia familia y demás. Pero bueno, estoy hablando de lo que yo creo, ¿no? Que separo de lo que es mi creencia, pero te lo quiero plantear. Ya estuvimos charlando de los curas. Ahora te respondo de este tema de las cuestiones de los... Yo tengo opiniones muy concretas respecto a este tema de los divorciados y nuevas parejas, ¿no es cierto? Y el tema de la comunión y de la participación en la vida de la comunidad y sobre todo en la vida sacramental, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que habría que estar muy atentos, ¿no es cierto?, en todo esto. Sí, de verdad que hay muchas cosas que,
no es que el evangelio sea, o la palabra que nosotros decimos de Dios sea con agregados humanos, más allá que sea palabra escrita por los hombres, sino que a veces la interpretación de esa palabra de Dios se ha convertido, ¿no es cierto?, en doctrina o en disciplina, ¿viste? Sí. Y entonces a veces sí, señor. Ahí pueden haber corrido, vamos a decir así en potencial, pueden haber corrido algunos intereses o históricos o de conveniencia. Sí. ¿Visto? Y entonces, hemos, tenido cada papas a lo largo de la historia. Por eso digo, decir, entonces hasta ahí sí, ¿visto? La admisión. Pero después, por eso, hoy nosotros tenemos que volver a lo que es esencial, a la palabra de Dios. ¿Viste? Es decir, a lo que es, y decir, lo que decían en latín cuando estudiábamos, ipsissima verba Dei, la mismísima palabra de Dios. ¿Viste? Y entonces, hoy dejémonos de tantos comentarios, doctrinas, y llevemos a nuestra gente al encuentro con la palabra. Y ahí encontrarán justamente la verdad que muchos andan buscando. Así cortito. A esa persona que tanto lo desea y que para esa persona es una necesidad vital, porque las hay, y que necesita comulgar y que está divorciado y que se ha vuelto a casar o tiene una pareja o no. Y te dice, padre, yo quiero la comunión. ¿Vos qué le dirías? ¿Le darías la comunión? Ajá. Vos sabés que yo te puedo decir que hay algunos que uno conociéndolo y sabiendo las situaciones y las búsquedas que tiene y la honestidad de su búsqueda, yo creo que no hay que negarles. ¿No es cierto? Pero ahora te hago para distender todo esto. Dice que allá en los tiempos de la Humane Vitae, aquella polémica encíclica de Pablo VI acerca de el control de la natalidad, ¿no es cierto? Bueno, otro tema. Bueno, ¿viste? Bueno, de esto, ¿viste? ¿Viste que yo te tiro? Así, ¿viste? Dice que entonces le preguntaron a Pablo VI si esto si podía alguna persona que estuviera, qué sé yo, tomando anticonceptivos o alguna cosa así, ¿viste? Pudiera comulgar. Y entonces dice que Pablo VI le dijo, yo no le doy la absolución, dice, pero pregúntele a algún obispo latinoamericano y seguramente que sí. Claro, por supuesto. Bueno, viste, decir, a ver, viste, hay algunas cuestiones, pero eso... Yo creo que ahí iba cuando esta oyente, Vivi, decía con los pies sobre la tierra. Bueno, creo que a eso se refiere. Bueno, viste, decir, a ver, por eso nuestro trato tiene que ser personal y personalizado frente a un montón de cosas, ¿visto? ¿Por qué? Porque no podemos, hay situaciones que pueden ser admisibles y otras situaciones que no. Y entonces, a ver, ¿por dónde estarían lo admisible o lo no admisible? Para no decir inadmisible que cierra más la puerta, sino la rectitud de la intención con que esa persona busca estas cosas. Gracias, Hugo. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. El padre Hugo Grimó pasaba por la mañana del Espejo, una charla... El Espejo, un camino hacia esas cosas de todos los días que ponemos debajo de la alfombra, pero que en algún momento desempolvamos para conectarnos con lo más importante de nuestro ser. 9:11 de la mañana, muy buenos días. 10 grados la temperatura en Chajarí, 10 grados. Esto es El Espejo. Estamos hasta las 12 del mediodía. El Espejo, con Claudia Cajías, todos los sábados de 9 a 12.